La ira y la tristeza son lo mismo. Si de verdad queréis saber qué es la ira, meteos en ella, probadla de muchas maneras, dejad que tenga lugar en vuestro interior, que os rodee, que os cubra, sentid todo el dolor, el veneno y cómo os rebaja, cómo crea un valle oscuro para vuestro ser, cómo caéis en el infierno a través de ella en un flujo descendente. Sentidla, conocedla. Y esa comprensión comenzará una transformación en vosotros. Conocer la verdad es verse transformado. La verdad libera, pero debe ser vuestra propia verdad. ¿Qué es la ira? La psicología de la ira consiste en que queríais algo y alguien os impidió conseguirlo. Alguien surgió como un bloqueo, un obstáculo. Toda vuestra energía iba hacia la obtención de algo y alguien bloqueó esa energía. No pudisteis lograr lo que queríais. Ahora esa energía frustrada se convierte en ira, ira contra la persona que ha destruido la posibilidad de realizar vuestro deseo. Vuestra ira es verdadera porque os pertenece y todo lo que os pertenece es verdadero. Así que encontrad la fuente a esa ira, ¿de dónde viene? Cerrad los ojos y moveos al interior. Antes de que se pierda, retroceded a la fuente, y alcanzaréis el vacío. Retroceded más, id más adentro, id más profundo, y llegará un momento en que la ira dejará de existir. Dentro, en el centro, aquí no hay ira. ¿De dónde procede la ira? Jamás de vuestro centro, procede del ego, y el ego es un ente falso. Si profundizáis más, descubriréis que procede de la periferia, no del centro. No puede venir del centro. Ahí hay vacío, vacío absoluto, procede solo del ego, y el ego es un ente falso creado por la sociedad, es una relatividad, una identidad. De pronto os dan un bofetón y, el ego se siente dolido, la ira está ahí. Estáis enfadados. Como habéis reprimido tanta ira, ahora ya no quedan momentos en los que no estéis enfadados. Como mucho a veces os sentís menos enfadados, a veces más. Todo vuestro ser está envenenado por la represión. Coméis con ira, y cuando una persona come sin ira posee una cualidad distinta. Es hermoso observarla, porque come sin violencia. Puede que esté comiendo carne, pero come sin violencia. Puede que vosotros estéis comiendo simplemente verduras y frutas, pero si la ira está reprimida, coméis con violencia. A través del acto de comer, vuestros dientes y vuestra boca liberan ira. Aplastáis la comida como si se tratara del enemigo. La próxima vez que hagáis el amor, observad. Haréis los mismos movimientos que hacéis cuando estáis agresivos. Observad vuestra cara, tened un espejo cerca para poder ver lo que le pasa de vuestra cara. Allí encontraréis todas las distorsiones de la ira y la agresión. Al comer, os enfadáis. Mirad a una persona comiendo. Mirad a una persona haciendo el amor, la ira se ha arraigado tanto que hasta el amor, una actividad totalmente opuesta a la ira, eso está envenenado. Comer, una actividad absolutamente neutral, también está envenenado. Y luego abrís la puerta y hay ira, ponéis un libro en la mesa y hay ira, os quitáis los zapatos y hay ira. Estrecháis unas manos y hay ira, porque ahora sois la ira personificada. Si queréis conocer la ira solo para deshaceros de ella, es muy difícil, pues la actitud de deshacerse de la ira crea una distinción. Habéis comenzado con la suposición de que la ira es mala, por lo que la no ira es buena. Que el sexo es malo y la no sexualidad es buena. Que la codicia es mala y la no codicia es buena. Si creáis semejantes distinciones, encontraréis mucha dificultad para conocer de verdad esos rasgos. Entonces, incluso si los trascendéis, solo será una represión. Un simple acto de auténtica espontaneidad y de inmediato os veis transportados de este mundo a otro. El amor, o incluso la ira, os digo que hasta las emociones positivas, falsas, son feas. Y hasta las emociones negativas, auténticas, son hermosas. Incluso la ira es hermosa cuando todo vuestro ser la siente, cuando cada fibra de vuestro ser vibra con ella. Observad a un niño pequeño enfadado, y entonces sentiréis la belleza. Tiene todo su ser en eso. Radiante. El rostro rojo. Un niño tan pequeño parece tan poderoso que da la impresión de que es capaz de destruir el mundo entero. ¿Y qué sucede con el niño después de que se ha enfadado? Pasados unos pocos minutos, unos pocos segundos, todo cambia y está feliz y bailando, corriendo otra vez, por la casa. ¿Por qué esto no os pasa de vosotros? Os movéis de una falsedad a otra. De verdad, la ira no es un fenómeno duradero, por su propia naturaleza es algo momentáneo. Si la ira es real, dura unos pocos momentos. Y mientras dura, auténtica, es hermosa. No hace daño a nadie. Una cosa real y espontánea no puede dañar a nadie. Solo la falsedad daña.
En un hombre que puede enfurecerse espontáneamente, la ira desaparece a los pocos segundos y vuelve a relajarse hasta alcanzar el otro extremo. Se convierte en un hombre infinitamente cariñoso. En el sentido contrario, la crea una y otra vez, la renueva. Lo primero que sugiero es: no os partáis en dos. Os habría sugerido que estuvierais atentos, pero no ha llegado el momento, no podéis estarlo. Antes de que podáis ser totalmente uno con la atención, tenéis que pasar por el infierno de todas vuestras emociones negativas. De lo contrario, quedarán reprimidas y estallarán en cualquier momento de debilidad. Así que es mejor deshaceros de ellas, pero eso no significa que debáis estar atentos. Primero, olvidaos de la atención. Vivid cada emoción que sintáis. Sois vosotros. Odiosos, feos, poco valiosos, lo que sea, en realidad estáis en ello. Primero dadle la oportunidad de emerger por completo al consciente. Ahora mismo, mediante vuestro esfuerzo de atención, estáis reprimiéndolas al inconsciente. Y luego os veis involucrados en vuestro trabajo cotidiano y volvéis a forzarlas a retroceder. Esa no es la manera de deshaceros de ellas. Dejadlas salir, vividlas, sufridlas. Será difícil y tedioso, pero inmensamente fructífero. Una vez que las hayáis vivido, sufrido y aceptado, que sois vosotros, que esto sois vosotros, que no es obra vuestra, de modo que no necesitéis condenaros, que ese es el modo en que os habéis encontrado, una vez que las hayáis vivido conscientemente, sin ninguna represión, os sorprenderá cuando desaparezcan por su propia cuenta. Su fuerza en vosotros disminuye, el apretón sobre vuestro cuello ya no es firme. Y cuando se vayan, quizá llegue un momento en que podáis empezar a observar. Recordad no malinterpretarme. He dicho: expresad vuestras emociones negativas. No he dicho: en público. Así es como se distorsionan las cosas. Ahora bien, si estáis enfadados con alguien y empezáis a expresar vuestra ira, la otra persona no va a comportarse como un Buda Gautama y sentarse en silencio. No es una estatua de mármol. También hará algo. Expresaréis ira, el otro expresará ira. Y eso creará más ira en vosotros, e ira o violencia crean en la otra parte, y con venganza. Y entonces sentiréis que estáis más dentro de ello, porque se os ha dicho que la expresarais. Sí, os he dicho que la expresarais, pero no en público. Si os sentís airados, id a vuestra habitación, cerrad la puerta, golpea la almohada, plantaos ante un espejo y gritad ante vuestra propia imagen. Decid cosas que nunca le habéis dicho a nadie y que queríais decir. Pero ha de ser un fenómeno privado, de lo contrario no tiene fin. Las cosas pasan a moverse en un círculo, y queremos ponerles fin. De modo que, en cuanto sintáis cualquier emoción negativa hacia alguien, esa otra persona no es la cuestión. No hay necesidad de proyectar ira sobre nadie. Podéis ir a vuestro cuarto de baño, podéis ir a dar un largo paseo, eso significa que hay algo dentro que necesita una actividad rápida para ser liberado. Corred un poco y sentiréis que se libera. Pasad a una catarsis de 5 minutos, os sentiréis sin carga alguna, y en cuanto sepáis esto, jamás lo proyectaréis sobre alguien, porque es un comportamiento absolutamente necio. La ira es hermosa. El sexo es hermoso. Pero las cosas hermosas pueden volverse feas. Eso depende de vosotros. Si las condenáis, se vuelven feas. Si las transformáis, se vuelven divinas. La ira transformada se vuelve compasión, porque la energía es la misma. Un Buda es compasivo. ¿De dónde procede su compasión? Es la misma energía que se movía en la ira. En cuanto deja de moverse en la ira, la misma energía se transforma en compasión. ¿De dónde procede el amor? Un Buda es cariñoso. Un Jesús es amor. La misma energía que entra en el sexo se convierte en amor. Así que recordad. Si condenáis un fenómeno natural, se vuelve venenoso, os destruye, se vuelve destructivo y suicida. Si lo transformáis, se vuelve divino. Pero se requiere transformación. La así llamada gente no violenta es la más fea del mundo. No son buenas personas, porque están conteniendo un volcán. No os podéis sentir relajados con ellas. Ahí hay algo peligrosamente presente. Podéis sentirlo, podéis tocarlo. Mana de ellas. Vuestra ira es parcial, tibia. Vuestra ira es como un perro que no sabe cómo comportarse con un desconocido. Puede ser un amigo del amo, de modo que menea el rabo. Puede ser un enemigo, de modo que ladra. Hace las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado sigue ladrando, y por el otro no para de mover el rabo. Juega a diplomático, de forma que sin importar cuál sea el resultado podrá sentirse bien.
Si ve que llega el amo y se comporta de forma amigable, deja de ladrar, y centrará toda su energía en mover el rabo. Si el amo se muestra furioso con el intruso, entonces paralizará el rabo, y toda su energía se concentrará en ladrar. Vuestra ira también es así. Estáis sopesando hasta dónde llegar, cuánto tendréis que pagar. No os paséis del límite, no provoquéis demasiado a la otra persona. La ira pura posee belleza debido a que posee totalidad. Eso es lo que le sucedió a Jesucristo. Cuando entró en el gran templo y dentro vio a los mercaderes con sus mesas, lo dominó la furia. Se puso colérico, sintió la misma ira que nace de la compasión y el amor. Él solo los expulsó del templo, y tiró sus puestos. Debió de estar realmente indignado, porque no resulta fácil expulsar del templo y sin ayuda a todos los mercaderes. Debió de ser ira pura. Los hindúes están enfadados por eso. No pueden confiar en que Jesús estuviera iluminado, solo por ese incidente. Las personas tienen sus prejuicios, sus propias ideas. En vez de observar la realidad, en vez de ver en un hombre iluminado, llegan con demasiados conceptos, y a menos que crean que encaja en ellos, declaran que no está iluminado. Dejad que os diga que ninguna persona iluminada encajará en vuestros prejuicios poco iluminados. Es imposible. Capítulo 5. La ira y la tristeza son lo mismo. La tristeza es ira pasiva y la ira es tristeza activa. Como la tristeza surge con facilidad, la ira parece difícil, porque estáis demasiado sintonizados con lo pasivo. Es difícil para una persona triste estar enfadada. Si podéis encolerizar a una persona triste, su tristeza desaparecerá de inmediato. Será muy difícil para una persona airada estar triste. Si podéis entristecerlo, su ira desaparecerá de inmediato. En todas nuestras emociones continúa la polaridad básica. De hombre y mujer, de yin y yang, de macho y hembra. La ira es masculina, la tristeza es femenina. De modo que si estáis en sintonía con la tristeza, es difícil pasar a la ira, pero me gustaría que lo hicierais. Hacerla estallar en vuestro interior no ayudará mucho, porque una vez más buscáis algún modo de ser pasivos. No. Sacadla, expresarla. Aunque parezca una tontería, hacedlo. Sed un bufón ante vuestros propios ojos, pero sacadla. Si podéis flotar entre la ira y la tristeza, ambas se tornan similarmente fáciles. Tendréis una trascendencia y entonces podréis observar. Podéis estar detrás de la pantalla y contemplar estos juegos, para luego ir más allá de las dos. Pero primero debéis moveros con facilidad entre ambas, de lo contrario tendéis a estar tristes, y cuando uno se siente atribulado, la trascendencia resulta difícil. Recordad, cuando dos energías opuestas son exactamente iguales, entonces es muy fácil salir de ellas, porque están peleándose y cancelándose y no os halláis sujetos por ninguna. Vuestra tristeza e ira están al 50%, son energías iguales, de manera que se cancelan entre sí. De pronto tenéis libertad y podéis escapar. Pero si hay un 70% de tristeza y un 30% de ira, entonces resulta muy difícil. Un 30% de ira en contraste con un 70% de tristeza significa que aún estará presente un 40% de tristeza y no será posible, no seréis capaces de escabulliros con facilidad. Ese 40% colgará sobre vosotros. De modo que esta es una de las leyes básicas de las energías interiores. Dejad siempre que las polaridades opuestas alcancen un mismo rango, y entonces podréis escapar de ellas. Es como si dos personas estuvieran peleando y pudierais escapar. Se encuentran tan concentradas que no tenéis que preocuparos si podéis escapar. No dejéis que entre en juego la mente. Haced que sea un ejercicio. Podéis convertirlo en un ejercicio cotidiano. Sea cual fuere el caso, es el caso, aceptadlo y dejad que salga delante de vosotros. De hecho, con solo decir no reprimas no basta. Si me lo permitís, me gustaría decir, dadle vuestra amistad. ¿Os sentís tristes? Haceos su amigo. Sentid compasión por ella. La tristeza también tiene un ser. Dejad que sea, abrazadla, sentaos junto a ella, tomadle la mano. Mostraos amigables. Enamoraos de ella. La tristeza es hermosa. No tiene nada de malo. ¿Quién os dijo que hay algo malo en estar triste? De hecho, solo la tristeza os da profundidad. La risa es poco profunda, la felicidad es superficial. La tristeza llega hasta la médula. Nada alcanza la profundidad de la tristeza. Así que no os preocupéis. Permaneced a su lado, y la tristeza os llevará hasta su núcleo. Podéis ir a su lado y seréis capaces de conocer algunas cosas sobre vuestro ser que nunca habíais conocido.
Esas cosas únicamente se os pueden revelar en un estado triste, jamás es uno feliz. La oscuridad también es buena y es divina. El día no es solo de Dios, también lo es la noche. A esta actitud yo la llamo religiosa. Dejarlo todo y simplemente sentaros bajo un árbol y sentiros felices no es difícil, cualquiera se sentirá de esa manera. Sin nada que hacer, podéis distanciaros. Con todo que hacer, os volvéis apegados, pero cuando hacéis todo y permanecéis desapegados, cuando os movéis con la multitud, en el mundo y sin embargo, solos, entonces está sucediendo algo de verdad. Si no sentís ira al estar solos, no cuenta. Cuando estáis solos no sentiréis ira, porque la ira es una relación, necesita a alguien con quien enfadarse. A menos que estéis furiosos, solos no sentiréis ira. Estará dentro, pero no encontrará ninguna salida. Cuando el otro está presente, no estar furiosos entonces sí que cuenta. Cuando no tenéis dinero, ni objetos ni casa, si estáis desapegados, ¿qué dificultad hay en ello? Pero cuando lo tenéis todo, ni permanecéis desapegados un mendigo en un palacio, entonces se ha alcanzado algo muy profundo. Si os trasladáis al Himalaya y estáis desapegados, sois una única nota de música. Si vivís en el mundo y estáis apegados, una vez más sois una única nota de música. Pero cuando estáis en el mundo y más allá de él, y lleváis vuestro Himalaya en el corazón sois una armonía, no una única nota. Y tiene lugar la armonía, incluyendo la de todas las notas discordantes, una síntesis de los opuestos, un puente entre dos orillas. Y lo más elevado solo es posible cuando la vida es muy compleja, solo en la complejidad acontece lo más elevado. Cuando veis ira en otros, id a hurgar en vosotros mismos y allí la encontraréis. Cuando veis demasiado ego en otros, id dentro y allí encontraréis ego. El interior funciona como un proyector. Otros se convierten en pantallas y comenzáis a ver películas sobre otros que son realmente vuestras propias cintas. El único problema con la tristeza, la desesperación, la ira, la impotencia, la ansiedad, la angustia, la desdicha, es que queréis deshaceros de ellas. Esa es la única barrera. Tendréis que vivir con ellas. No podéis escapar. Representan la precisa situación en que la vida ha de integrar y crecer. Son los retos de la vida. Aceptarlos. Son bendiciones disfrazadas. Si queréis escapar de ellas, si de algún modo queréis deshaceros de ellas, entonces surge un problema, porque si queréis deshaceros de algo nunca lo miráis directamente. La estrella de un éxito de Broadway visitaba a unos amigos cuando la conversación, como siempre, derivó a la psiquiatría. He de decir, manifestó la anfitriona, que creo que mi analista es el mejor del mundo. No podéis imaginar lo que ha hecho por mí. Deberíais probarlo. Pero yo no necesito analizarme, dijo la estrella. No podría ser más normal, no hay nada fuera de lugar conmigo. Pero él es absolutamente genial, insistió su amiga. Encontrará algo fuera de lugar. Hay personas que viven en encontrando algo malo en vosotros. Su único secreto radica en encontrar algo malo en vosotros. No pueden aceptaros como sois. Os darán ideales, ideas, ideologías, os harán sentir culpables y os harán sentir que no valéis nada, que sois porquería. Ante vuestros propios ojos, os harán sentir tan condenados que olvidaréis todo sobre la libertad. De hecho, tendréis miedo de la libertad, porque veréis lo malos que sois, lo equivocados que estáis, ni si sois libres, vais a hacer algo mal, así que seguid a alguien. El sacerdote depende de que lo hagáis, el político depende de que lo hagáis. Os dan lo bueno y lo malo, ideas fijas, y consiguen que os sintáis culpables para siempre. Cero ese digo. Que no hay nada bien ni nada mal. Si estáis enfadados, el sacerdote dirá que la ira está mal, que no os enfadéis. ¿Qué vais a hacer? Podéis reprimirla, contenerla, tragárosla, literalmente, pero pasará a vuestro interior, a vuestro sistema. Tragaros la ira y tendréis úlcera de estómago, tragarosla y tarde o temprano sufriréis cáncer. Tragaros la ira y de ello surgirán 1001 problemas, porque la ira es veneno. ¿Pero qué vais a hacer? Si la ira está mal, tenéis que tragárosla. Yo no digo que la ira está mal. Digo que la ira es energía, pura energía, energía hermosa. Cuando surja, sed conscientes de ella, y ved acontecer el milagro. Si sois conscientes de ella, quedaréis sorprendidos. Quizá os aguarde la mayor sorpresa de vuestra vida, ya que al ser conscientes de ella, la ira desaparece. Se transfiere. Se convierte en pura energía. Se convierte en compasión, en perdón, en amor. Y no necesitáis reprimirla, de modo que no os agobia el veneno. Y no estáis enfadados, así que no le hacéis daño a nadie. Ambos os salváis.
El otro, el objeto de vuestra ira, se salva, y vosotros os salváis. En el pasado, siempre sufrían el objeto o vosotros. Lo que digo es que no hay necesidad de que nadie sufra. Simplemente sed conscientes, deja que la consciencia esté presente. La ira surgirá y será consumida por la consciencia. No se puede estar enfadado cuando se es consciente, como tampoco se puede ser codicioso o celoso con ella. La consciencia es la llave de oro. Intentad comprender por qué sucede, de dónde viene, dónde están las raíces, cómo acontece, cómo funciona, cómo os domina, cómo con la ira os volvéis locos. La ira ya ha tenido lugar antes, y sucede ahora, pero en este momento tenéis que añadirle un elemento nuevo, el elemento de la comprensión, y entonces la calidad cambiará. Entonces, dentro de un tiempo, veréis que cuanto más la entendéis, menor es su presencia. Y cuando la comprendéis a la perfección, desaparece. La comprensión es como el calor. Cuando llega a un punto determinado 100 grados, el agua desaparece. Dicen que la ira está mal. Todo el mundo os ha dicho que la ira está mal, pero nadie os ha dicho cómo saber qué es. Todo el mundo dice que el sexo está mal. Han estado enseñando que el sexo está mal, pero nadie dice qué es el sexo y cómo conocerlo. Preguntádselo a vuestro padre y se sentirá incómodo. Exclamará: no hables de cosas tan malas. Pero estas cosas malas son realidades. Ni siquiera vuestro padre pudo escapar a ellas. De lo contrario no habríais nacido. Vosotros sois una cruda realidad. Y no importa lo que diga vuestro padre sobre el sexo, no pudo escapar de él. Pero si lo interrogáis al respecto se sentirá incómodo porque nadie se lo ha dicho. Sus padres jamás le explicaron por qué el sexo es malo. ¿Por qué? ¿Y cómo saberlo? ¿Y cómo profundizar en él? Nadie os dirá esto, simplemente seguirán etiquetando cosas. Esto está mal y esto bien. Etiquetar crea desgracia y un infierno. Así que recordad una cosa, para un buscador de verdad, es básico entender esto. Sed fieles a vuestros hechos, tratad de conocerlos. No dejéis que la sociedad os imponga su ideología. No os miréis a través de los ojos de otros. Tenéis ojos. No estáis ciegos. Y disponéis de los hechos de vuestra vida interior. Utilizad los ojos. Eso es lo que significa la consideración. Y si lo consideráis, entonces esto no será un problema. Entrad en vosotros mismos sin prejuicio alguno, sin ninguna suposición y ved qué es la ira. Dejad que vuestra ira os revele lo que es la ira. No le impongáis vuestras suposiciones. Y el mismo día en que la descubráis en su completa desnudez, en su completo espanto, en su fuego ardiente, en su veneno asesino, de pronto descubriréis que habéis salido de ella. La ira se ha desvanecido. Cualquier tendencia se puede tratar de esa manera, poco importa de qué tendencia se trate. El proceso es el mismo, ya que la enfermedad es la misma, solo los nombres son diferentes.